¿Qué tal, amigos y amigas que nos ven y ven esta transmisión a través del 17.3 de su televisión? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy César Íñiguez, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, y bienvenidos a su programa que habla sobre los derechos de los trabajadores en el Poder Legislativo y en lo general. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy porque este programa es un programa especial en el que, además de los invitados de lujo que tenemos para este programa, también el tema que tenemos para tratar el día de hoy es fundamental. Al día de hoy, en esta sesión que se celebró este día miércoles en el Congreso del Estado, se aprobaron las nuevas condiciones generales de los trabajadores y se aprobó también el incremento salarial para los trabajadores del Congreso en este presupuesto del 2020. Y me da mucho gusto saludarlos y presentar a todos los compañeros, amigos que nos acompañan al día de hoy, y quiero presentárselos a todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Mario Lozano, quien es nuestro delegado en la Auditoría Superior de nuestro sindicato. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Estamos aquí precisamente para comentar los logros que el día de hoy, a través de la aprobación de estas condiciones generales, vienen para los trabajadores del Poder Legislativo, tanto en el Congreso del Estado como en la Auditoría Superior. Mi estimado Mario, estamos muy contentos porque nuestro sindicato representa tanto a los trabajadores de la Auditoría Superior como a los trabajadores del Congreso del Estado, que juntos hacen el Poder Legislativo. Y Mario representa la delegación dentro de nuestro sindicato ahí en la Auditoría Superior, junto con todos nuestros compañeros, a quienes les mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos de la Auditoría Superior. También quiero presentar a mi amigo Osvaldo Verdín, quien es el secretario de capacitación de nuestro sindicato. Mi estimado Osvaldo, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que asisto al programa. Muchas gracias, muy contento de estar en esta transmisión tan especial. Y pues aquí compartiendo un poco de lo que hemos logrado en el Sindicato de Empleados al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Yo, como decía César, yo soy el secretario de capacitación, encargado, pues como su nombre lo dice, ¿no?, de toda la capacitación, de llevar a los empleados a que se desarrollen profesionalmente, que tengamos un poco más de pues esa experiencia que vamos aprendiendo día a día en el actuar o en el llevar de nuestras sesiones, pero además también estar más preparados, César. Creo que es importante, es fundamental, porque debemos dar un buen papel por Jalisco y por el Congreso del Estado. Un gusto, César, gracias. Así es, mi estimado Osvaldo. Para los amigos le decimos Verdín, a nuestro amigo Verdín, y lo conocemos como Verdín, a nuestro amigo Osvaldo Verdín. Y también me da mucho gusto saludar a un gran amigo también, Luis Alberto Sánchez Villarruel, quien es nuestro asesor de la Secretaría General, un abogado prestigiado, nuestro amigo Luis. Mi estimado Luis, muchas gracias por acompañarnos. César, gracias a ti por la invitación. Como lo comentan ya nuestros amigos y compañeros, vamos a estar compartiendo un poquito de información de todo lo que se vivió en estas negociaciones para actualizar las nuevas condiciones de trabajo en pro y a favor de todos nuestros compañeros del Poder Legislativo. Así es, mi estimado Luis, y pues muy contentos de que al día de hoy se generaron ya la publicación y aprobación, primero en la Comisión de Administración y después en el Pleno, de las condiciones generales que dieron origen pues a la relación laboral que existe entre la entidad patronal y los trabajadores generalizados, tanto de eventuales como de base del Poder Legislativo. Y quiero comentarles muy brevemente de qué se trata esto para la gente que nos ve en sus casas, que sepa cuál es el objetivo de estas condiciones generales. Para un trabajador ordinario, por así decirlo, cuando obtiene un empleo, llega a una empresa y en esa empresa se desarrolla unas reglas que deben de seguir tanto la entidad patronal como los trabajadores. En el caso del servicio público se le llaman condiciones generales de trabajo, que en materia individual sería como el contrato colectivo, ¿no?, para las personas que tienen eventualmente su permanencia o su base dentro de una empresa. A nivel del servicio público, estas condiciones generales son las reglas que deben de seguir tanto la entidad patronal como los trabajadores y que son obligaciones y de cumplimiento general para todos los que laboran en el Poder Legislativo. Quiero decirles
que las condiciones generales de trabajo, este reglamento que se establece durante determinado tiempo y que debe de permanecer vigente porque así lo marca la ley que nos rige a nosotros como trabajadores del servicio público es la ley para servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Esta ley marca que debe de existir este reglamento, pues quiero decirles que desde el 2002 no se llevaba a cabo una actualización de estas condiciones generales, lo que había provocado que eventualmente, pues bueno, todas las disposiciones de estas condiciones generales pues establecieran bajo una realidad que ocurría en el 2002. Y estamos a 18 años de distancia de eso, casi 20 años, y urgía que este tema debería de atenderse. ¿Por qué? Porque existía desfase en cuanto a conceptos. A la Auditoría Superior la llamaban Contraloría Superior del Estado, evidentemente pues cambió de nombre, en donde había muchos conceptos que ya eran anacrónicos, que no eran aplicables hoy a esta realidad, y esto nos llevó por consecuencia que en el transcurso de los años pues bueno, fueran habiendo muchos cambios y que hoy por hoy era una exigencia que tendría que modificarse estas reglas del juego que se deben de cumplir tanto por la entidad patronal como por parte de los trabajadores. Nosotros llegamos a la dirigencia el mayo pasado, los que aquí nos encontramos junto con nuestros compañeros que integran el comité completo, tanto de la Auditoría Superior como en el Congreso del Estado, y que también se integra por el Consejo Consultivo que ya también está incorporado dentro de los trabajos de asesoría de la Secretaría General. Cuando llegamos vimos esta necesidad, ya habían previsto esta necesidad desde la legislatura pasada y hubo algunos cambios que fueron fundamentales para que esto pudiera transitar. Y hoy por hoy, después de muchos meses de trabajo, hoy quedó aprobado. Y creo que antes de empezar con la materia, porque quise invitar aquí a nuestro amigo, el delegado de la Auditoría Superior, para que hablara con respecto a la realidad que existía dentro de la auditoría y a nuestros compañeros, tanto de capacitación como nuestro amigo Luis Alberto, que es abogado asesor ahí en nuestro sindicato, para que pudiéramos primero entender que los derechos laborales, conforme han pasado los años, ha habido modificaciones importantes a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se los abrevio de la siguiente manera. En el año del 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tuvieron una jerarquía constitucional. Estos derechos humanos fueron avanzando y se construyeron ya los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, entre otros. Estos derechos civiles se construyeron en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, y dentro de estos derechos que se han conquistado tiene características fundamentales que son dos principalmente, que son progresivos e irreductibles. Quiere decir esto que los derechos adquiridos en materia laboral no pueden moverse ni un centímetro para atrás. Tiene que ser todo hacia adelante, tiene que haber avance, y todo lo que se conquiste en derechos adquiridos no puede ser de manera reductible, como se le llama jurídicamente. Entonces, entendiendo esta realidad, fue cuando nos sentamos con las facultades que nos da la ley, porque también es muy común, y esto se los comento para todas las entidades públicas, en donde hay presencia de varios sindicatos, ¿no? En algunos ayuntamientos, en algunas dependencias. El artículo 89 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco establece la facultad y la posibilidad y la atribución de negociar los incrementos salariales y la administración de las condiciones generales de trabajo al sindicato que represente la mayoría en la entidad pública con los trabajadores que tenemos en la entidad pública que se trate. Y evidentemente dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sindicato, nosotros somos mayoría en el Congreso del Estado, somos mayoría en la Auditoría Superior y somos mayoría en el conjunto que se habla del Poder Legislativo. Por lo tanto, nosotros somos los titulares de la administración de las condiciones generales, los que negociamos los incrementos salariales, y en función a esa personalidad jurídica que nos da la ley, fue como acudimos a hacer este esfuerzo de la negociación. Y bueno, teniendo este preámbulo, ¿no? Este antecedente, creo que es importante definirlo en materia jurídica y también con lo que ha ocurrido
eventualmente en los últimos meses con este tema, pues yo creo que bien vale la pena que ya empecemos a hablar sobre algunos temas ya en lo concreto de las modificaciones que se hicieron al interior del Poder Legislativo, de las condiciones generales de trabajo. Y quiero, pues bueno, presentar a nuestro amigo, nuevamente agradecerle a nuestro amigo Mario Lozano que se haya dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y bien, Mario, pues pudiéramos platicar un poco tú, yo creo que de los que estamos aquí, eres el que más de experiencia tienes, más tiempo tienes trabajando en el servicio público. Nuestro amigo Luis tiene nomás 40 años, se ve joven. Nuestro amigo Luis tienes 10 años, ¿no? 12 ya, 12 años. 12 años. Yo también tengo 12 años trabajando en el Poder Legislativo, también Igual. el caso de nuestro amigo Somos de la misma Bernín, camada. pero nuestro amigo Mario, ¿cuántos años tienes trabajando para la Auditoría Superior, Mario? Bueno, dentro de la Auditoría Superior llevo 20 años laborando. Llevo 20 años laborando dentro de la Auditoría Superior, pero en la administración pública he tenido varias etapas dentro de mi formación. Una de ellas fue como director del programa DIA en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, coordinador de medios de la misma manera en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, coordinador de fomento deportivo en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, regidor en el Ayuntamiento de Tlaquepaque y afortunadamente hoy me toca la etapa de estar como delegado en compañía de nuestro líder César Íñiguez, haciendo precisamente historia. Y dentro de la historia, pues prácticamente desde el 2002 no había habido modificaciones dentro de las condiciones generales, lo cual era difícil tanto para los trabajadores como para el patrón. Muchos logros que en su momento se tuvieron, ponerlos a la práctica. Y ahora, afortunadamente, con esta legislatura y con el trabajo arduo que se dio, pues hemos logrado concretizar lo de las condiciones generales. Hemos logrado concretizar las condiciones generales, es un logro prácticamente que viene en beneficio de todos los trabajadores del Poder Legislativo, y al hablar del Poder Legislativo, hablamos del Congreso del Estado como de la Auditoría Superior. Lo comentaba hace un momento nuestro amigo César, somos el sindicato mayoritario en Auditoría Superior, prácticamente cada día somos más, se han estado incorporando compañeros nuevos y eso habla del trabajo que venimos realizando, y con este logro pues prácticamente estamos teniendo frutos y estamos contentos de que estos frutos se vean reflejados ya en un documento que en unos días más se va a poner a la práctica. Así es, mi estimado Mario. Y como bien comenta Mario, bueno, allí en la Auditoría Superior, lo que ocurre que muchas veces algunos funcionarios, sobre todo los que van incorporándose en diferentes momentos y etapas, quizá no conocen el cuerpo normativo y la obligación que tienen como servidores públicos. Es decir, para un ciudadano común, lo que no está prohibido está permitido, pero para un funcionario no puede hacer nada que no esté dentro de la ley. Esa es la gran diferencia entre un ciudadano común y una persona que tiene un cargo público, ¿no? Una responsabilidad de funcionario. Entonces, muchos funcionarios desconocen en muchas ocasiones que deben de cumplir con lo dispuesto en las condiciones generales de los trabajadores, porque son documentos de observancia obligatoria para las entidades públicas y para los que fungen como autoridades patronales con respecto a los trabajadores de base. Porque también hay que decirlo con todas sus letras también, a diferencia de los trabajadores ordinarios, los trabajadores y en el servicio público tenemos una doble desventaja, por así decirlo, porque quienes son nuestros patrones, además de ser nuestros patrones, son autoridad. Entonces es muy común que haya gente, ¿no? Haya funcionarios que por la naturaleza de su encargo sientan que traen pues muchas fuerzas en muchos temas y quieran oprimir, sojuzgar o abusar de las condiciones de los propios trabajadores de base que se encuentran ya dentro de una dependencia y que por la naturaleza de su nombramiento y de su encargo pues se han ganado un puesto de manera permanente. Entonces, en algunas ocasiones, y esto ocurrió en algunos momentos, en la Auditoría Superior, donde no se aplicaba como debiera ser las prestaciones, de las cuales era una obligación aplicar, y que si bien es cierto, bueno, no hemos conquistado, no hemos logrado que se aplique al 100% todas las prestaciones que se han determinado, lo que sí es una realidad
es de que ya se ha ido avanzando. A diferencia, por ejemplo, en el Congreso, donde han sido muy cumplidos hasta este momento con el tema de las prestaciones que se establecen dentro de las condiciones. Y bien, por ejemplo, vamos a hablar, mi estimado Luis, cómo se construye el cuerpo normativo de las condiciones generales, para qué sirve, y luego también cuáles fueron algunos de los avances importantes que definimos para el día de hoy, que en estas modificaciones y que hoy por hoy ya se está votando en el Pleno del Congreso del Estado. Claro que sí, César. Destacar unos puntos importantes de estas nuevas condiciones. Bien comentaban que han pasado prácticamente 20 años que no se hacían actualizaciones a nuestras condiciones generales de trabajo, y hay una percepción generalizada o alguna confusión, por así llamarle, y que incluso se llegó a querer manejar por parte de las autoridades, que las condiciones generales de trabajo fueran únicas y exclusivas para los trabajadores de base o los trabajadores con nombramiento definitivo del Poder Legislativo, cosa que no es correcta y que es importante para todos los demás trabajadores que no tienen un nombramiento definitivo, que trabajan en el Poder Legislativo, que sepan que estas condiciones son para todos los trabajadores. Sí existen prestaciones que tal vez sean únicas o exclusivas para los trabajadores de base, pero en general todas las condiciones vienen a mejorar o a cubrir a todos aquellos que trabajan en el Poder Legislativo, ya sea en el Congreso de Estado o en la auditoría. Así es. Sí, fíjate, lo que dice Luis es fundamental, porque las condiciones generales son eso, condiciones generales de los trabajadores, y no se puede definir a una particularidad de ese cuerpo laboral para que tenga un cumplimiento para algunos y para otros no. Entonces creo que esto es fundamental. Vamos a un corte en un momento y vamos a regresar para hablar de las modificaciones ya de manera muy particular de lo que ocurrió dentro del Congreso del Estado, que tiene efectos para todo el Poder Legislativo, hablando del propio Congreso y de la Auditoría Superior. Regresamos en unos momentos más. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJal TV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente.
¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos de regreso en su programa Los Trabajadores del Legislativo. Me da mucho gusto saludarles y le recordamos para quienes nos están sintonizando por primera ocasión que estamos hablando acerca de las nuevas actualizaciones del reglamento de las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo y del incremento salarial que se consiguió en este día en el Congreso del Estado, en esta sesión donde se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2020. Me acompañan en esta emisión, en este programa, mi amigo Mario Lozano, quien es delegado en la Auditoría Superior. Se encuentra también con nosotros Osvaldo Verdín, quien es nuestro secretario de capacitación del sindicato, y nuestro amigo Luis Alberto Sánchez, quien es abogado de nuestro sindicato. Me da mucho gusto saludarles y bueno, estábamos recapitulando acerca de las modificaciones que se habían sufrido y que habíamos logrado, sobre todo, poder materializar mediante intensas negociaciones en los últimos meses, mi estimado Luis, y bueno, nos hablabas acerca de las condiciones generales de aplicación para todos los trabajadores. Así es, César. Otra de las generalidades importantes es que ahora se plasma en este documento de condiciones generales de trabajo la irreductibilidad de nuestras condiciones o de nuestras prestaciones, que bien mencionaba son acordes a estos nuevos tratados internacionales, pero sí es muy importante destacar que ahora quede plasmado en nuestras condiciones, porque bien se comentaba que han pasado prácticamente 20 años que no se actualizaban, pero si bien no se habían concretado, tal vez había algunas intenciones de actualizarse, pero siempre se ponía en la mesa por parte de las autoridades. Buscas nuevas prestaciones, bueno, hay que poner en la mesa las que ya tienes y a ver cuáles reducimos. Eso es algo que no se puede permitir y que dejaste bien claro en las negociaciones y decir, en la mesa no hay nada que se pueda quitar de lo que tenemos, solamente hacia adelante. Así es, es algo fundamental, siempre fue nuestra perspectiva en las mesas de negociación. Le dejamos claro pues a las autoridades del Poder Legislativo que los derechos laborales, recordemos, esta disposición internacional, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, son irreductibles y son progresivas. Los derechos adquiridos son tales, se quedan allí y a partir de allí hay que actualizar, se puede mejorar, pero nunca en perjuicio, nunca para atrás de los derechos adquiridos. Y bueno, mi estimado Osvaldo Verdín, había un tema importante que también fue un proyecto que estuvimos impulsando desde que llegamos, que nos costó mucho esfuerzo poderlo concretar, que es el tema de la capacitación y que hoy por hoy ya es una realidad y en las condiciones generales se encuentran. Así es, César. Sí, tengo que comentar que la capacitación, como lo comentaba en un inicio, es un tema fundamental, es prioritario para todos los trabajadores. Bueno, en general, la preparación de la persona pues es la piedra angular de la profesión y es un tema que hemos tenido, como tú lo comentas, bien lo comentas, estuvimos batallando, estuvimos solicitándolo y demás, haciendo las gestiones necesarias ante la Comisión de Administración, ante la Junta de Coordinación Política y por fin nos hicieron caso. Estamos muy contentos porque ya estamos desarrollando este programa de capacitación de licenciaturas, maestrías, doctorados para todos los trabajadores del Congreso del Estado, porque pues, es nuestra carta de presentación. Tenemos que dar un buen papel para desarrollarnos aquí en Jalisco y sobre todo desarrollar el trabajo del Poder Legislativo. Y pues ya estamos muy contentos porque mira, justamente en este foro estamos 3 que estamos tomando esta capacitación que nos están brindando por parte del Poder Legislativo. Yo estoy en la maestría, mi compañero César está en el doctorado y aquí también mi compañero Luis Villarruel está en la maestría también. Entonces, pues creo que estamos por buen camino. Sure. Es muy importante aclarar esto, es algo que se viene luchando desde hace muchos años, que sí había una partida pero no había el dinero. Entonces, pues ahí estamos en el estira y afloja y estábamos ahí tratando de convencer a los diputados y por fin se pudo lograr, gracias a las gestiones de César y pues aquí de la Secretaría de Capacitación y pues esto hay que mencionarlo con todas las letras de que es algo que se logró después de muchos años. Así es, y particularizando el proyecto de capacitación, mi estimado Verdín, creo que es importante definir que la inversión en la capacitación del personal permanente de base es en beneficio del propio Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, pues yo me he dedicado en los últimos años, 10, 12 años, a asesorar a diputados y que eventualmente, pues bueno, es necesario
tener una técnica legislativa afinada, tener los conocimientos técnicos para poder redactar las iniciativas, los propios discursos, hacer los dictámenes que se les ponen a consideración de los diputados para que se puedan plantear en el Pleno, y que evidentemente pues es necesaria la capacitación, y más para el personal que se queda de manera permanente dentro del Poder Legislativo. Esto nos ha permitido incluso también que cuando ofrecimos este proyecto, consistió en que el Congreso del Estado iba a pagar una parte importante de este estudio, que se hace de manera tripartita, es decir, paga una parte el trabajador, otra parte la paga el Poder Legislativo, y la propia escuela con la que se genera el convenio ofrece un descuento importante. Entonces, el costo viene siendo pues realmente económico, pero la formación es importante. Se arrancó en una primera etapa con los posgrados de maestrías y doctorados, y hoy por hoy estamos nosotros convencidos como organización sindical que necesitamos seguir preparando a nuestros compañeros. Estamos ya en puerta de lanzar el convenio con la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Derecho para todos nuestros compañeros que deseen cursarla, y creo que esto nos ha traído muchos beneficios, porque en la primera etapa de las maestrías y los doctorados se registraron alrededor de 100 compañeros de base dentro del Congreso. Y pues obviamente pues ahí estábamos nosotros. A mí me sacaron hace poco, ¿no?, en los medios de comunicación, que decían, no, pues que el líder del sindicato se inscribió y pues que estaba siendo beneficiado cuando pues está de dirigente sindical. Sí, evidentemente pues tengo algunos meses de dirigente sindical, pero bueno, toda la vida laboral dentro del Congreso nos hemos dedicado al tema profesional de la construcción de las leyes, en el tema parlamentario. Estudié una maestría dentro del propio Congreso, que en convenio con la Universidad de Guadalajara, que tiene que ver en Derecho Constitucional, con énfasis en Derecho Parlamentario, y hoy pues estamos estudiando el doctorado en Derecho. Pero quiero decirles que esta capacitación que hemos estado recibiendo, esta formación profesional, nos ha servido bastante para tener muy claro nuestros antecedentes, para tener muy claro dónde nos encontramos parados con respecto al proyecto al proyecto jurídico y la ruta que se le tenía que dar para poder materializar estas condiciones generales que tenían casi 20 años que no se daban. Evidentemente los tratados internacionales de los que hablábamos, lo que aplica a nivel constitucional, a nivel local con la legislación, evidentemente pues bueno, fue una herramienta importante para utilizarlo en beneficio de los trabajadores. Y creo que esto pues ha sido un camino que hemos venido transitando. Felicitar a nuestro amigo Verdín por su esfuerzo, por su trabajo en materia de comunicación. Y bueno, mi estimado Mario, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cuáles son las rutas? ¿Algunos otros proyectos que nos gustaría que pudiéramos aplicar dentro de las condiciones? ¿Qué es lo que nos ha avanzado? ¿Qué es lo que nos ha hecho distintos a nuestro sindicato de algunos otros que se encuentran en la Auditoría Superior, que ha provocado que realmente se acerquen? Bueno, antes de entrar al tema, a mí sí me gustaría ahondar un poquito más en lo relativo a capacitación. En lo relativo a capacitación se tiene una deuda histórica con los trabajadores, ya que muchos de nosotros, me incluyo entre ellos, pues prácticamente hemos dedicado tiempo a capacitarnos y estar más preparados cada día más dentro de la institución para el servicio de los ciudadanos, y sin embargo no hemos encontrado esas puertas abiertas con los patrones para que nos den la oportunidad de crecimiento, para poder aprovechar los conocimientos adquiridos en las aulas dentro de nuestras áreas de trabajo. Ahí sí creo que hay una deuda histórica. Nosotros como sindicato también tenemos que buscar abrir las puertas necesarias para que todos los compañeros que tienen una preparación, pues la puedan desarrollar en sus áreas de trabajo, que sean útiles y en su momento pongan en práctica esos conocimientos dentro de cada una de las instituciones donde se están desarrollando. En concreto en Auditoría Superior. En Auditoría Superior, hace un año se terminó precisamente un grupo de compañeros, una licenciatura en Contaduría Pública, y no han encontrado eco para que se les den las facilidades para poder desarrollar los conocimientos. Ahí sí, nosotros como sindicato debemos de buscar los mecanismos y los canales adecuados para que se les dé la oportunidad
de desarrollarse profesionalmente. Eso es en relación a lo que es la capacitación. Y en los logros, desafortunadamente tenemos 2 años que hubo cambio de auditor. Está nuestro amigo, el doctor Jorge Alejandro Ramírez. Hemos tenido pues buena relación, hemos tenido puertas abiertas, tanto nuestro secretario general César Íñiguez como su servidor. Y bueno, hasta la fecha como que hacía falta nada más la herramienta de la actualización de las condiciones generales para poder poner reglas claras, porque las otras ya estaban caducas, ya el hecho de ser unas condiciones generales del 2002, pues como que habían quedado prácticamente, era un documento el cual nos servía nada más como base para los logros y conquistas sindicales que en su momento se tuvieron, pues que se les diera continuidad, pero sí había mucho problema para aterrizarlas en estas fechas, y más ahora con los diferentes cambios que ha habido dentro de las instituciones. Así es, ¿no? Y creo que es importante lo que comentas, mi estimado Mario, sobre todo con respecto al tema de la capacitación. El primer paso, pues bueno, fueron las condiciones generales, pero hay un segundo paso que es el servicio civil de carrera y el escalafón. Evidentemente, dentro de los propios derechos que se han adquirido en materia laboral, lo hemos platicado, y creo que es un derecho legítimo de cualquier persona el mejorar, aspirar su condición profesional, su calidad de vida, y esto tiene que ver con que en el espacio donde se desarrolla pues tenga la aspiración de seguir avanzando, de seguir preparándose, de tener mayores responsabilidades y de tener un desarrollo profesional pleno en la dependencia que se desenvuelve. Y esto es fundamental porque cuando se generan nuevas responsabilidades, eso ayuda para ir fomentando esta participación, y insisto con este tema, que con quien gana con la formación, capacitación y preparación de los trabajadores definitivamente es la entidad pública, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior y el Congreso del Estado, al tener trabajadores preparados, especializados, con experiencia y que saben lo que hacen en sus respectivas áreas. Creo que hay algunos temas también muy importantes, mi estimado Luis. Por ejemplo, definimos, armonizamos con lo que tiene que ver todo el cuerpo normativo con respecto a lo dispuesto en los derechos humanos. ¿Hay algunos otros temas que pudieras platicar de los que negociamos recientemente, que tú me estuviste aportando mucho en estos últimos meses? Claro que sí, César. Ya entrando a las particularidades de las nuevas prestaciones que se generaron en esta actualización de condiciones o el mejoramiento de las ya existentes, cabe destacar varias de ellas. Una de ellas pues es la capacitación que ya mencionan, donde se establece ya forzosamente un presupuesto específico para que exista capacitación para los trabajadores cada año. Otra de ellas es la posibilidad de un comedor digno y saludable que esté justamente en el edificio del Congreso y al que podamos acceder todos los trabajadores. Otra de ellas que se mejora es el permiso para la paternidad, es decir, cuando los trabajadores, hombres obviamente, tienen algún hijo, antes se podía pedir permiso nada más por 5 días. Ahora se amplía de conformidad a las nuevas leyes federales y se otorgará un permiso de 15 días para los trabajadores hombres. Otras prestaciones que se mejoran o que se les da certeza jurídica, por ejemplo, es lo del mes 13. Recordarán que el mes 13 incluso en algún tiempo se quiso usar como para amedrentar, es decir, ¿saben qué? El mes 13 no está en ninguna legislación, no está en ninguna ley, no está en ningún reglamento y por lo tanto no se debe otorgar. Ya tenemos esa certeza jurídica que se encuentra en nuestras condiciones y esa prestación debe ser intocable. Así es. Lo del tema del estímulo legislativo anual, lo que platicábamos, el tema de la licencia por paternidad, incluso también quedó pendiente, pero que quedamos de que lo íbamos a revisar con respecto a la atención de los familiares enfermos. Recordarán ustedes que tiene uno pues un determinado tiempo, pero en el caso de cuando se trate de enfermedades crónicas, degenerativas o catastróficas, de las que están consideradas como en el nivel 3 en materia de salud, que pudieran tener
una libertad para poder atender a sus hijos, porque eventualmente cuando uno tiene un hijo en cáncer, con diabetes, con insuficiencia renal, algún otro padecimiento de esa naturaleza, pues definitivamente necesita una atención y pues los padres tienen que estar al pendiente de ello. Y esta no es una cuestión de derecho laboral, sino de una condición humana, de una condición de solidaridad. Y creo que, bueno, esto ya lo estaremos platicando más adelante, porque la iniciativa incluso para reformar la propia ley está ahora en comisiones, todavía no se publica, pero eventualmente, próximamente, de manera próxima se estará definiendo, y esto pues tendrá que armonizar todas las consecuencias jurídicas que traiga el tema de la propia legislación. Y así como este otro tema, también pudiéramos hablar con respecto del tema de la licencia, de la paternidad, lo de la puntualidad que se logró también, el tema del comedor que también comentaba Luis. ¿Cuáles pudieran ser los retos, mi estimado Verdín? ¿Qué pudiéramos pensar, hacia dónde poder transitar, qué es lo que nos hace falta de lo que hemos logrado nosotros de manera individual? Porque sabremos que nosotros tenemos obligaciones al interior del sindicato con nuestros propios agremiados, pero ¿de qué manera el Poder Legislativo puede colaborar para tratar de mejorar estas condiciones que tenemos? Claro que sí, César. Creo que es muy importante, como lo comentábamos en un inicio, aclarar que estas conquistas laborales pues marcan un precedente después de muchos años, como lo hemos mencionado desde el principio, y pues es algo que los trabajadores en este momento vamos a empezar a disfrutar, y pues también el compromiso, ¿no?, por parte de nosotros hacia la entidad, que es otorgar pues el 100%, de estar ahí siempre preparándonos y dando lo mejor de nosotros. Otro tema muy importante es el que yo considero que es la salud, que también es otro tema prioritario para los empleados, el estar con las campañas intensivas de vacunación, de prevención. Para la gente, pues como todos saben, en las oficinas pues es un trabajo muy sedentario, donde está muchas horas sentados, y a veces pues no hay mucha actividad física, entonces esto es muy importante también. Y luego la alimentación. La alimentación. El Verdín se come tacos, como bien lo tamales. Como bien lo comenta Luis, estamos apostando por el tema del comer saludable también para nuestros compañeros, que pues aquí es costumbre, ¿no?, pedir los taquitos, que ir aquí a la fonda, aquí al Mercado Corona, y pues hay que tratar ahora sí que erradicarlo al 100, pero pues tratar de limitarlo un poco, ¿no? Y sí hay que atender los temas pues sobre todo los infartos. Fíjate, César, el tema del Congreso, hemos tenido varios compañeros que lamentablemente han sufrido infartos ahí en su quehacer diario, y pues es muy lamentable. Estamos ya protegidos, es un edificio cardioprotegido, tenemos los aparatos necesarios para este tipo de situaciones, de contingencias, pero aún así hay que apostar mucho por el tema también de la salud. Yo creo que es importante cuidar a nuestros compañeros, que somos una familia. Yo creo que ya después de estar trabajando ahí tanto tiempo, y que a veces son jornadas pues muy largas, porque cuando hay sesiones, sobre todo en la noche, pues sabemos que tenemos hora de entrada, pero no de salida. Así es que, aunque hay gente que nos dice que trabajamos poco, pero pues hay veces que se recupera esas horas, ¿no? Entonces hay que apostar mucho también a las compañeras. Se le está apostando por el tema de promover la lactancia. Tenemos un lactario también ahí en el Congreso, no sé si ya lo habíamos mencionado. Entonces son temas que hay que cuidar, y hay que tratar de apapachar a nuestros compañeros y tenerlos un ambiente laboral pues agradable, que estemos. Así es. Muy bien, Verdini. Vamos a un corte, vamos a regresar en unos momentos más para hablar acerca del incremento salarial que se aplicó para este 2020 para los trabajadores del Congreso del Estado. Regresamos en un momento. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz,
sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través del 17.3 de su televisión aquí en el canal Parlamento? Estamos transmitiendo este programa para todos ustedes que se titula Los Trabajadores del Legislativo. Somos sindicato, que somos el sindicato mayoritario del Poder Legislativo, tanto de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado. Me da mucho gusto saludarles. Para las personas que nos sintonizan por primera ocasión, les platico que hemos estado hablando sobre la reforma de las condiciones laborales y las condiciones de los trabajadores del Poder Legislativo, que desde hace casi 20 años no se actualizaban. Y vamos a hablar también sobre el incremento salarial que se aplicó en el Congreso del Estado para este año 2020. Y les saludo con mucho gusto y les presento a quienes nos acompañan el día de hoy. Aquí en el programa está nuestro amigo Mario Lozano, quien es nuestro delegado del sindicato en la Auditoría Superior. Se encuentra también nuestro amigo Osvaldo Verdín, quien es el secretario de capacitación de nuestro sindicato, y nuestro amigo Luis Alberto Sánchez Villarruel, quien es abogado y compañero asesor de la Secretaría General. Me da mucho gusto saludarles a todos y bueno, pues vamos hablando acerca del tema del incremento salarial. Desde hace mucho tiempo, el incremento salarial pues era un reto importante, que era una deuda histórica, como bien lo comentaba Mario con algunos temas, y el incremento salarial, sobre todo en los últimos años, había sido un incremento difícil. Y este incremento definitivamente impacta de manera directa a la economía familiar, a la economía del trabajador, a la economía de sus familias, y que un trabajador del Poder Legislativo del gobierno no está exento, no está ajeno de lo que ocurre con la sociedad. Evidentemente han venido incrementos sustanciales en los últimos años porque se sabe de la precariedad, de la pérdida del poder adquisitivo. Por eso es que el salario mínimo ha venido incrementando de manera sustancial. Recordarán, hace apenas unos años era de 70, 80 pesos, hoy ya supera los 100 pesos y en pocos años ha venido incrementando de manera sustancial en un porcentaje muy, muy amplio. Pues esto no ha ocurrido con los trabajadores del Poder Legislativo, tanto en la Auditoría Superior como en el Congreso del Estado. Lo que ocurría es de que desde el 2016 particularmente, los incrementos salariales se daban en 3%. Se daba un incremento en base a un porcentaje y este porcentaje era del 3%. Desde el 2016, un 3%, 2017, un 3%, 2018, un 3% y 2019, un 3%. No habría ningún problema si el crecimiento económico de nuestro país fuera superior al 3 o al 4% y la inflación fuera menor al aumento. Con eso, evidentemente, pues el dinero que uno gana, pues le rinde más.
El problema viene cuando hay una crisis a nivel nacional o a nivel internacional incluso, y la cantidad y la inflación representa una cifra superior al incremento, como ocurrió desde el 2016. En el 2016, 2017, 2018, la inflación iba cercana del 5%, cuando teníamos un incremento del 3%. Entonces había un déficit del 2%. ¿Por qué? Porque la inflación era del 5% y el incremento era del 3%. Teníamos una pérdida del 2% del poder adquisitivo. Eso se traducía no únicamente por año, sino que dejabas de ganar del 2% en un año, te ibas al otro año, dejabas de ganar otro año, y ya la pérdida te provocaba un menoscabo mayor por el porcentaje, y así se fue acumulando, y era necesaria poder darle una solución a esta situación que venía ocurriendo con los últimos años. Entonces, fue por eso que nosotros como sindicato encargado de las negociaciones, de acuerdo a la titularidad que nos da la ley, decidimos hacer un planteamiento distinto que al final fue aceptado. Luis, me daría mucho gusto que nos ampliaras un poco con respecto de este tema. Sí, César, yo quisiera destacar 3 cosas que se lograron con esta negociación que hizo el presente sindicato. Al pensar en un incremento, la gente piensa que se gana o se pierde únicamente en el monto del porcentaje, o al menos así se creía anteriormente, ¿no? A mí, yo celebro mucho que este sindicato haya visto la oportunidad de esta negociación de aumento del salario por distintas aristas. Yo creo que la primera defensa que se dio de este aumento del salario fue desde el año pasado, que tomaste protesta, secretario, que si bien mencionabas que nos daban un aumento con el 3%, que al final del año esto no se traducía en realidad. ¿Por qué? Recordarán que lo partían, es decir, el primer semestre del año nos daban 1.5 y el segundo semestre nos daban 1.5 de aumento, es decir, ni siquiera el 3% recibimos el 2017 y 18. El 2009 entra tu defensa para que en el segundo semestre del año por lo menos se dé el porcentaje real, para que realmente se traduzca en ese 3% que no te había tocado negociar, pero te tocó de alguna manera salvar o aplicar. Otra cosa que se destaca de el nuevo aumento para el 2020, sí, como bien dices, es el método, que creo que nunca se había pensado, el método de repartición. Esta forma que a mí me parece novedosa y muy favorable para todos los trabajadores en cuestión de justicia y de igualdad, o de ser más equitativo con el salario de todos los trabajadores, es decir, se arma una bolsa con todo este monto que se pretende aumentar al sueldo de los trabajadores, y esta bolsa se reparte equitativamente entre todos. ¿Qué permite esto? Que prácticamente todos o la mayoría de los trabajadores tengan un aumento mucho mayor al que venían teniendo en años pasados. Te aseguro que hay trabajadores incluso que no han recibido un aumento en toda su vida laboral como el que van a recibir en este año. Estamos hablando de más del 10% incluso para algunos trabajadores. Y la tercera cosa que yo destaco y celebro de este acuerdo y de esta negociación es precisamente el monto que se logra, que es un monto muy importante, muy significativo para todos. Recordemos que en años pasados era prácticamente imperceptible este aumento que nos daban. Veíamos las nóminas de la misma manera, si acaso con 200 pesos, 250 pesos más, cosa que ni siquiera sentíamos, ¿no? Cosa que va a ser muy diferente en este año 2020, gracias al esfuerzo de este sindicato. Así es, ¿no? Y lo que es importante también destacar es que decidimos hacer este planteamiento de este nuevo método porque la aplicación del incremento mediante el porcentaje lo único que hacía es que las brechas entre los compañeros que ganaban más y los que ganaban menos se abrieran. Cada vez era más y más. ¿Por qué? Porque evidentemente al tratar el incremento del sueldo mediante un porcentaje, pues obviamente no es lo mismo el 3% de 20 que el 3% de 10. El que tiene el 10,000 gana mucho menos y su incremento pues es menor que el que gana 20. Entonces esto provocaba que los que ganaban más
se distanciaran de los que ganan menos. Y en el incremento por porcentaje era focalizado, y la gran realidad es de que había 25 o 30 compañeros que absorbían la gran mayoría de este recurso que se otorgaba. ¿Por qué? Porque llegaban a tener incrementos realmente estratosféricos, pues sustanciales, cuando a los compañeros que tienen un sueldo bajo, pues era prácticamente imperceptible, como lo comentabas. Creo que este método nos ayudó mucho para generar justicia. ¿Por qué? Porque se definió una bolsa ya negociada. No dejamos el porcentaje a un lado y lo que hicimos fue construir una cantidad y una bolsa que ¿de dónde sale? Sale de la diferencia presupuestal del 2019 con el ejercicio presupuestal del 2020 por el concepto del pago de nómina al personal permanente. Hay un recurso superior porque se aumentó el presupuesto al Poder Legislativo por ese concepto. Esa diferencia en positivo se construye en una bolsa y esa bolsa se negocia. Nosotros pedimos que le aumentaran un poco más a esa bolsa para poderla repartir y que eventualmente esto nos trajera un beneficio para todos. Y estamos hablando que esta medida favorece al 90% de los trabajadores del Congreso del Estado. Al 90% le fue mejor que como le estaba yendo anteriormente, y que incluso casi al 50% le fue mucho mejor de su historia laboral. Sí. Nunca le había ido de esa manera como en esta ocasión que decidimos plantear este nuevo método para el incremento salarial. Que incluso el 10% tampoco queda fuera, hay que resaltar. Así también entran en esta negociación y tienen un aumento muy digno también para ellos. Así es, y lo que estábamos pensando y que hablábamos también es de que en un principio, cuando se estaban dando las negociaciones, nos aceptaron este planteamiento, pero nos dijeron, los que ganen de tal cantidad para arriba quedan fuera. Exacto. Evidentemente nosotros pues no aceptamos de ninguna manera esta posibilidad. Nosotros siempre buscamos de que fuera un incremento para todos, un incremento parejo, en el que se le diera al que gana mucho y al que gana poco, y el que tiene un buen sueldo por la categoría y por la situación de su nombramiento o por las responsabilidades profesionales que tiene, eventualmente también le resulta muy, muy útil este incremento y obviamente pues se le ayuda. En este caso, pues fue fundamental, ¿no, mi estimado Verdín? ¿Qué opinas? Así es, un esfuerzo histórico, me tocó vivirlo aquí a tu lado, César, que estuviste gestionando y estuviste pidiendo este apoyo a todos los diputados, a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Administración. Un trabajo arduo y pues muy merecido. Yo creo que es un reconocimiento aquí para César por esta gran labor que se realizó, y yo creo que los compañeros pues estamos contentos con este resultado y pues de aquí para adelante vamos a seguir trabajando, y yo creo que fue un esfuerzo justo para todos. Así es, ¿no? Y estamos sobre todo muy contentos porque, bueno, quizá contentos es muy aventurado, estamos satisfechos, ¿no? Nos hace falta más, definitivamente claro. Nos hace falta más. ¿Por qué? Porque hablábamos de que de entrada, para poder nivelar la pérdida del poder adquisitivo, era necesario el equivalente al 6%, porque eso provocaba la inflación de los últimos años. El 6% traía por consecuencia la pérdida del poder adquisitivo y que se iba acumulando con el paso de los años. Entonces, no se trataba de un incremento, sino de una nivelación. Eventualmente, con este ejercicio, se cumple con el incremento y se da una participación importante para tratar de nivelar. Ahora el reto, mi estimado Mario Lozano, ahora el reto vendrá. Ya hemos tenido unas charlas con nuestro amigo, el auditor. Le mandamos un saludo a nuestro amigo auditor. La realidad es de que concebimos en él una persona sensible a las necesidades de los trabajadores. Definitivamente trae una vocación que le interesa poder construir. Creo que eso es fundamental. Pero bueno, a veces en las negociaciones yo les platico a los compañeros que, bueno, por la naturaleza de nuestra condición, pues sí hay una relación de respeto, hay una relación muchas veces armónica, que puede llegar a construirse una buena relación, pero nuestra naturaleza es distinta. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos porque nuestras condiciones y nuestros derechos sean defendidos, mientras pues la propia autoridad muchas de las veces lo que hace pues es tratar de sacar más pagando menos, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente, y esa es una
cuestión de naturaleza, no estamos ajenos a esta realidad. Pero definitivamente lo que nosotros creemos es que, bueno, los derechos, independientemente de la posición y del lugar en donde uno se encuentre, deben de respetarse. Y después tendremos que ir a la Auditoría Superior ya también a formalizar el tema del Sí, yo creo aquí más que destacar el logro que se consiguió en el Congreso del Estado, es precisamente hablar de que anteriormente, y hablo en Auditoría Superior, desde 2009 prácticamente nos han impuesto un 3% en cuestión de aumento salarial, y digo aumento salarial porque el consenso con el sindicato pues prácticamente es nulo o era nulo. A partir del año pasado pues prácticamente ya empezamos a participar en este ejercicio de la negociación donde se toma en cuenta el sentir de los trabajadores, donde se toma en cuenta el sentir de los trabajadores a través del sindicato. El año pasado nuestro amigo prácticamente César Íñiguez, como secretario general, pues recién desempacado, tuvimos que acudir a la auditoría con el auditor superior para exigirle nos diera un aumento salarial, cosa que no quería que se diera, y sin embargo logramos el primer 3%. Ahora son otras circunstancias, ya prácticamente ya conoció el trabajo que estamos haciendo como sindicato, y bueno, iremos de nueva cuenta. Ahorita hay el ofrecimiento del 3%, pero pues como que no es lo más adecuado, porque si no seguiríamos con la misma tendencia desde hace 10 años, con un 3%. No, y sobre todo, mi estimado Mario, yo creo que algo que es importante, yo creo que le atribuyo, la realidad es que no es por cuestión de estar ajeno de esta realidad, pero seguramente las propias autoridades, pues bueno, el desconocimiento de la ley los lleva a tener cierto tipo de actitudes y de acciones que, pues bueno, nosotros no compartimos, estamos de acuerdo, y que esto te lo da al momento de conocer la ley. Así es. Y la ley es muy clara y dice que el incremento salarial debe de negociarse, ¿sí? Es una negociación el incremento salarial. Y que anteriormente, pues bueno, nomás era notificarnos, ¿no? Les notificaban, ¿saben qué? Ahí les va tanto de aumento, si quieren, bueno, si no, les agradecemos mucho, gracias por participar. Creo que nosotros asumimos una posición distinta, reclamando lo que por derecho nos corresponde. Nos hablaban de la ley de disciplina financiera en un principio, que eso limitaba. Nosotros les argumentamos de manera técnica, fiscal y económica que sus planteamientos pues realmente no eran aplicables a lo que ocurría dentro del propio Congreso. Y bien, pues me da mucho gusto saludarles, estamos llegando al final del programa, nos vamos a despedir mandándoles un cordial saludo a todos, recordándoles que nos pueden transmitir en vivo a través del 17.3 de su televisor por Canal Parlamento, también en las plataformas digitales, en Facebook como Canal Parlamento, en Twitter y en YouTube. Ahí pueden encontrar este programa y toda la programación también de nuestro Canal Parlamento. Agradecerte, mi estimado Mario, por habernos acompañado en este programa. No, pues estamos para servirles. Ahí estamos en Auditoría Superior como delegado, tienen su casa. Y bueno, qué mejor pertenecer al sindicato que ha demostrado con trabajo constante, que está del lado de los trabajadores, que es el Sindicato del Poder Legislativo en el Congreso del Estado. Así es, mi estimado Mario. Mi estimado Osvaldo, gracias por acompañarnos. César, muy agradecido por esta invitación, por estar con todos ustedes. Muy agradable la charla, muy agradable la tarde. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Mi estimado y distinguido amigo Luis. César, muchas gracias por la invitación. Celebrar y felicitarte por estas nuevas condiciones generales de trabajo a todos. Y por este nuevo aumento salarial aplicable para este año 2020. Felicidades. Así es, muchas gracias, mi estimado Luis, y muchas gracias a todos ustedes, y los saludo con mucho gusto a todos en su casa, a través de sus tablets, a través de sus aparatos electrónicos. Soy César Íñiguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.